¿Cómo un hombre que nunca conoció a Jesús personalmente pudo describirlo con tal precisión y profundidad? Esta pregunta intriga a muchos cuando se trata de Pablo, el apóstol que transformó el cristianismo con su pluma y su predicación. La historia de Pablo no es solo un relato de conversión, es también la historia de cómo una visión en el camino a Damasco desembocó en una de las representaciones más influyentes y perdurables de Jesucristo. ¿Puede una experiencia transformadora revelar verdades tan profundas? Es posible que un encuentro divino nos capacite para entender y transmitir la esencia de Jesús de manera perfecta. Estas preguntas nos llevan al corazón de la teología paulina y su habilidad para captar y comunicar la naturaleza de Cristo a un mundo diverso y a menudo escéptico. Pero hay algo aún más impactante que llama la atención de los creyentes más asiduos. Pablo, en una de sus cartas, describe detalladamente el encuentro que tuvo con Jesús en el camino a Damasco, pero lo que más impresiona fue la actitud que Jesús tuvo hacia él. Esta carta es una de las más importantes de la historia de la humanidad, y en los próximos minutos la detallaremos y realizaremos un estudio para que puedas entender de una vez por todas por qué es imprescindible en nuestras vidas. Pero yo te pregunto, ¿sabes realmente por qué la vida y las enseñanzas de Pablo son citadas constantemente en la Biblia? Pablo, originalmente conocido como Saulo de Tarso, era un erudito y devoto fariseo, conocido por su celo en la persecución de los seguidores de Cristo. Sin embargo, en el camino a Damasco, se encontró con una luz cegadora y una voz que le preguntó: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Hechos 9:4. Este momento pivotante no solo cambió su nombre a Pablo, sino también su comprensión de a quién realmente pertenecía su lealtad y fervor. La importancia de Pablo no se mide solo por su conversión, sino también por su incansable labor misionera y su habilidad para conectar culturas y tradiciones dispares. A través de sus escritos, especialmente en las cartas a las iglesias del Nuevo Testamento, proporcionó una base teológica que seguiría moldeando el cristianismo. Nacido en Tarso, una de las ciudades más importantes del Imperio Romano, Saulo creció en un ambiente que era a la vez judío y greco-romano. Esta dualidad cultural y religiosa le proporcionó una educación diversa, preparándolo para su futuro papel como puente entre diferentes mundos. Saulo fue educado bajo la tutela de Gamaliel, uno de los rabinos más respetados de la época, como menciona Hechos 22:3. A pesar de su educación y entendimiento de la ley judía, Saulo era conocido por su hostilidad hacia los cristianos, a quienes consideraba herejes peligrosos para las tradiciones judías. Su fervor religioso lo llevó a participar activamente en la persecución de los seguidores de Jesús, incluyendo su presencia en la lapidación de Esteban, el primer mártir cristiano, registrado en Hechos 7:58. Esta parte de su vida resalta no solo su dedicación a la ley judía, sino también el fervor con el que defendía sus creencias. Este contexto es esencial para entender la profundidad de su conversión. No era simplemente un observador, sino un activo perseguidor de la iglesia. La transformación de Saulo no solo cambió su vida, sino que también ofreció un testimonio poderoso del poder redentor y la gracia de Dios. Esta historia nos enseña sobre la profundidad del perdón y la transformación que Dios puede obrar en los corazones más endurecidos. La formación de Saulo como fariseo fue integral para su comprensión inicial del cristianismo y su eventual enseñanza como apóstol Pablo. Los fariseos eran conocidos por su estricta observancia de la ley judía y su resistencia a las influencias helenísticas que permeaban Judea. Su educación no solo abarcaba la ley y las escrituras, sino también la interpretación y aplicaciones prácticas de estas.
Su conocimiento detallado de la ley lo equipó para argumentar eficazmente contra los primeros cristianos, utilizando su propia escritura para refutar sus creencias. Sin embargo, este mismo conocimiento también le proporcionó las herramientas necesarias para luego defender el Evangelio de Cristo, como se evidencia en sus cartas, donde frecuentemente cita las escrituras hebreas para validar sus puntos teológicos. La influencia de la filosofía greco-romana también jugó un papel crucial en la forma en que Saulo interactuaba con no judíos, facilitando su trabajo misionero posterior. Esta educación dual le permitió navegar y reconciliar diversas culturas y prácticas religiosas, haciendo del cristianismo una fe más accesible para los no judíos. La habilidad de Pablo para entrelazar la ley judía con los principios del cristianismo emergente se ve claramente en su manejo de disputas doctrinales dentro de la Iglesia, como las discusiones sobre la circuncisión y la ley, que abordó en sus cartas a las iglesias de Galacia y Roma. Antes de su conversión, Saulo era implacable en su persecución de los cristianos. Su participación en el arresto y encarcelamiento de creyentes en Jerusalén es bien documentada, particularmente en Hechos 8:3, donde se menciona que Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa y arrastrando hombres y mujeres, los entregaba en prisión. Este período oscuro ilustra la intensidad de la oposición inicial al cristianismo y subraya la transformación radical que experimentaría Saulo. Su fervor y dedicación a suprimir lo que él veía como una amenaza directa a la ley judía destacaban su convicción, pero también prefiguraban el ardor con el que más tarde defendería el Evangelio. La persecución de Saulo no solo afectó a los creyentes en Jerusalén, su reputación lo precedía, provocando miedo incluso entre aquellos que no lo habían conocido directamente. Esta influencia se extendía más allá de las comunidades judías, tocando a todos aquellos asociados con el naciente movimiento cristiano. Su cambio, por lo tanto, no fue solo personal, sino también un poderoso testimonio público de la capacidad de Dios para transformar incluso a los más fervientes detractores en defensores de la fe. Este testimonio fue crucial en los primeros años de la Iglesia, proporcionando una evidencia viviente de la misericordia y el poder transformador de Dios. El encuentro de Saulo con Jesús en el camino a Damasco es uno de los relatos más dramáticos y significativos del Nuevo Testamento. Este evento no solo marcó la conversión de Saulo, sino que también simbolizó un cambio fundamental en cómo se percibiría y se expandiría el cristianismo. Según Hechos 9:3-6, mientras se acercaba a Damasco, repentinamente una luz del cielo lo rodeó y cayó al suelo al oír una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Este momento de intervención divina no solo detuvo a Saulo en su camino de persecución, sino que también inició su transformación personal y espiritual. La pregunta que Jesús le hace, ¿por qué me persigues?, es fundamental, ya que vincula directamente la persecución de los seguidores de Jesús con la persecución del propio Jesús, destacando la unidad entre Cristo y su iglesia. Cegado por la luz, Saulo es llevado a Damasco, donde pasaría 3 días sin ver, tiempo durante el cual reflexionaría profundamente sobre su vida y sus acciones. Este periodo de ceguera física simboliza también una ceguera espiritual, de la que Saulo sería curado a través de su fe en Jesucristo. La recuperación de la vista de Saulo, con la ayuda de Ananías, quien fue enviado por Dios, según Hechos 9:17, no solo restauró su capacidad física de ver, sino que también marcó el inicio de su nueva visión como proclamador del Evangelio. Su bautismo inmediato, después de recuperar la vista, simboliza su limpieza de los pecados pasados y su renacimiento
en una nueva vida dedicada a servir a Cristo. El encuentro de Saulo con Jesús en el camino a Damasco es uno de los momentos más dramáticos y transformadores del Nuevo Testamento. Este evento no solo marcó el comienzo de la transformación de Saulo de perseguidor a apóstol, sino que también representa una poderosa manifestación de la divinidad de Jesús. Primero, la luz. Según Hechos 9:3, mientras Saulo viajaba hacia Damasco, repentinamente una luz del cielo lo rodeó. Esta luz no era una simple luminosidad ambiental, era una luz sobrenatural, brillante y abrumadora que superaba el resplandor del mediodía. Esta manifestación puede ser interpretada como la gloria de Dios, un símbolo visual de su presencia y poder divino. La intensidad de la luz fue tal que Saulo cayó al suelo, un gesto que refleja tanto su sorpresa como su sometimiento involuntario ante una fuerza superior. Segundo, la voz. En el momento en que la luz envolvía a Saulo, una voz se dirigió a él diciendo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Hechos 9:4. Esta voz, identificada más adelante como la de Jesús, no solo cuestionaba las acciones de Saulo, sino que también revelaba una profunda conexión espiritual entre Jesús y sus seguidores. Atacar a uno era atacar al propio Jesús. La elección de palabras y la repetición de su nombre indican un llamado personal y directo, subrayando la seriedad del mensaje y el conocimiento íntimo que Jesús tenía de Saulo. Tercero, la pregunta. La interrogante «¿por qué me persigues?», es crucial, pues implica que las acciones de Saulo contra los cristianos no eran meramente agresiones humanas, sino ataques directos a Jesús mismo. Esta pregunta provocó una reflexión profunda en Saulo, confrontándolo con la realidad de sus acciones y motivándolo a reconsiderar sus creencias y su identidad. Cuarto, la respuesta y la misión. Después de preguntar quién le hablaba, Saulo recibe la confirmación de que la voz pertenece a Jesús, a quien él estaba persiguiendo. La instrucción de dirigirse a Damasco para esperar más instrucciones, Hechos 9:6, no solo proporciona a Saulo una dirección física, sino que también lo pone en un camino de transformación espiritual y de servicio. Este momento define el futuro ministerio de Pablo, orientándolo hacia una vida de difusión del Evangelio que había intentado suprimir. Este encuentro en el camino a Damasco no solo cambió la vida de Saulo Pablo, sino que también tiene un significado teológico profundo, demostrando el poder de Dios para intervenir directamente en la vida humana y redirigir los caminos de aquellos que están perdidos o en oposición a su voluntad. Pablo utilizaría este evento fundacional como el testimonio central de su autoridad apostólica y como prueba de la misericordia y el poder redentor de Dios. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo «Quiero más». Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo, similar. Volviendo al tema. Principal. Ananías desempeña un papel crucial en la historia de la conversión de Saulo. Según Hechos 9, 10, 12, Ananías, un discípulo en Damasco, recibe una visión de Dios, quien le instruye visitar a Saulo. Inicialmente, Ananías está reticente debido a la notoria reputación de Saulo como perseguidor de cristianos, lo que demuestra la amplia influencia del temor que Saulo había sembrado. Obedeciendo al mandato divino, Ananías se encuentra con Saulo y lo saluda como hermano, un gesto que simboliza la aceptación y el perdón dentro de la comunidad de fe.
Este acto no solo refleja la misericordia y la gracia de Dios, sino que también destaca la importancia de la comunidad en el proceso de conversión y rehabilitación de un individuo. Al imponer sus manos sobre Saulo, Ananías no solo facilita la cura física de su ceguera, sino que también marca el momento en que Saulo es llenado con el Espíritu Santo, como se narra en Hechos 9, 17, 18. Este evento es fundamental para la misión futura de Saulo, pues recibe no solo sanación, sino también el poder y la guía del Espíritu para su ministerio. La disposición de Ananías para ir más allá del miedo y la desconfianza hacia la obediencia muestra un modelo de fe activa y compasión. Su papel en la historia de Saulo subraya la capacidad del amor cristiano para superar la historia y las acciones pasadas, ofreciendo una nueva comunidad y un nuevo comienzo a aquellos que buscan la redención. La conversión de Saulo no es solo un evento individual, sino un punto de inflexión para la iglesia primitiva. A través de su experiencia en el camino a Damasco y los días subsiguientes, Saulo, conocido posteriormente como Pablo, emerge como un testimonio viviente del poder transformador de la fe en Jesucristo. Tras recibir el Espíritu Santo, Pablo comienza un nuevo capítulo en su vida. Su antigua identidad como perseguidor se desvanece y asume una nueva misión como defensor y propagador del Evangelio. Este cambio radical es evidenciado en sus propias palabras en Gálatas 1, 15, 16, donde explica cómo Dios lo separó desde el vientre de su madre y lo llamó a través de su gracia. La decisión de Pablo de bautizarse y unirse a la comunidad cristiana, como se narra en Hechos 9, 18, simboliza su total aceptación y compromiso con su nueva fe. Este acto de bautismo no solo marca su purificación espiritual, sino también su adopción formal en la familia de creyentes. La transformación de Pablo es un poderoso recordatorio de que nadie está más allá del alcance de la gracia de Dios. Su vida sirve como un ejemplo de cómo el amor y la misericordia de Dios pueden cambiar los corazones y redirigir las vidas hacia propósitos divinos, influyendo en generaciones y cruzando fronteras culturales y geográficas. El bautismo de Saulo, ahora Pablo, no es solo un ritual de limpieza, sino un acto de identificación con Jesucristo y su muerte, sepultura y resurrección. Como menciona Romanos 6:4, a través del bautismo somos enterrados con Cristo y resucitados a una nueva vida, una vida guiada por el Espíritu y dedicada al servicio de Dios y al prójimo. Este nuevo comienzo es crucial para entender la envergadura del cambio en Pablo. No es simplemente una alteración de creencias, sino una transformación completa de identidad y propósito. Su vida ahora está dedicada a propagar la buena nueva que una vez intentó destruir. A medida que Pablo comienza su ministerio, se enfrenta a numerosos desafíos, incluyendo la desconfianza de la comunidad cristiana, que aún teme su antigua reputación. Sin embargo, su persistencia y las evidencias de su transformación gradualmente le ganan la confianza y el apoyo de los líderes cristianos, como se evidencia en Hechos 9:27, donde Bernabé ayuda a introducirlo a los apóstoles en Jerusalén. La historia de Pablo ilustra que el nuevo comienzo otorgado por Cristo está abierto a todos, independientemente de su pasado. Cada creyente tiene la oportunidad de renacer y de vivir una vida que refleje los valores y enseñanzas de Jesús, un mensaje que Pablo llevaría a lo largo de su vida y ministerio. Una vez establecido en su nueva fe, Pablo se embarca en varias misiones a lo largo del mundo mediterráneo, llevando el Evangelio a judíos y gentiles por igual.
Su habilidad para comunicar el mensaje de Cristo en diferentes contextos culturales y su profundo conocimiento de las Escrituras le permitieron establecer iglesias en lugares clave como Éfeso, Corinto y Filipos. A través de sus cartas, Pablo aborda problemas, responde preguntas y proporciona guía a las iglesias que fundó. Estas cartas, muchas de las cuales forman parte del Nuevo Testamento, son esenciales para entender la teología cristiana y la práctica eclesiástica. En 1 Corintios 15, 3, 4, por ejemplo, Pablo destila el Evangelio a su esencia más pura. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Pablo no se limita a enseñanzas teóricas. Él vive el mensaje que predica, enfrentando persecuciones, prisiones y numerosos sufrimientos por su fe. En 2 Corintios 11, 24, 28, detalla las adversidades que enfrentó, subrayando su compromiso y la legitimidad de su apostolado. La influencia de Pablo no solo se limita a su tiempo. Sus escritos y las comunidades que estableció continuarían moldeando la dirección y crecimiento del cristianismo en siglos subsiguientes. Su legado se perpetúa en cada carta, enseñanza y comunidad de fe que buscó instruir y fortalecer. Como escritor prolífico, Pablo utilizó su conocimiento profundo de las Escrituras y su experiencia como misionero para abordar los desafíos teológicos y prácticos enfrentados por las iglesias primitivas. Sus epístolas a las iglesias son documentos fundamentales para el cristianismo, proporcionando una base doctrinal y práctica que aún hoy orienta a millones de creyentes. En la epístola a los Romanos, por ejemplo, Pablo expone una teología sistemática que aborda temas como la pecaminosidad del hombre, la justificación por la fe y la soberanía de Dios. Romanos 8, 38, 39, donde asegura que nada puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, es solo uno de los muchos pasajes poderosos que ofrecen consuelo y claridad a los creyentes. Sus cartas a los Corintios tratan cuestiones de desunión, inmoralidad y cuestiones doctrinales dentro de la iglesia, mostrando su preocupación por la santidad y unidad de los creyentes. 1 Corintios 13, conocida como el himno al amor, destaca la preeminencia del amor sobre todos los dones espirituales y acciones. Las cartas de Pablo a los Gálatas y Efesios tratan temas de libertad cristiana y la naturaleza de la Iglesia como cuerpo de Cristo, respectivamente, mostrando su habilidad para enseñar y reforzar conceptos complejos de manera accesible y práctica. Cada carta refleja un aspecto de su misión y ministerio, y juntas componen un legado de enseñanza y guía que no solo dirigieron a las iglesias de su tiempo, sino que continúan iluminando y guiando a la iglesia global hoy en día. Pablo no solo comunicaba mensajes sobre doctrina y práctica, sino que también abordaba temas centrales que resonaban profundamente en la vida de los creyentes. Uno de estos temas es la justificación por la fe, un principio fundamental que subraya que la salvación no se basa en obras, sino en la fe en Jesucristo. Como lo articula en Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Otro tema recurrente en las enseñanzas de Pablo es la unidad en Cristo. En sus cartas enfatiza repetidamente que no hay distinción entre judío y gentil en Cristo, como menciona en Gálatas 3:28, promoviendo un mensaje de igualdad y fraternidad que era revolucionario en su contexto cultural y religioso. La vida en el Espíritu es también un tema crucial en las cartas de Pablo. Enseña que la vida cristiana está guiada y empoderada por el Espíritu Santo, no por el mero esfuerzo humano. En Romanos 8, 5, 6, contrasta la vida según la carne con la vida según el Espíritu, instando a los creyentes a buscar la transformación y renovación espiritual.
El regreso de Cristo y la esperanza escatológica forman una parte vital de su mensaje. En 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, Pablo ofrece consuelo y claridad sobre el destino final de los creyentes, enfatizando la reunión con Cristo y la eternidad con Él como la culminación de la fe cristiana. Las contribuciones teológicas de Pablo han sido fundamentales para el desarrollo del pensamiento cristiano. A través de sus escritos, Pablo explora y explica complejidades del carácter de Dios, la obra de Cristo y el plan de salvación de manera que ninguna otra figura bíblica había hecho hasta entonces. Uno de los aportes más significativos de Pablo es su desarrollo del concepto de la gracia divina. En Efesios 2, 8, 9 afirma que «Por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Este entendimiento de la gracia como un regalo inmerecido de Dios cambió la percepción de la relación entre Dios y la humanidad. Pablo también profundiza en la naturaleza de la Iglesia como el cuerpo de Cristo, un concepto que articula en 1 Corintios 12, 12, 27. Esta visión de la Iglesia no solo como una institución, sino como un organismo viviente compuesto por diversos miembros con diferentes dones y funciones, subraya la interdependencia y la unidad de los creyentes en Cristo. Su visión del sufrimiento y la perseverancia también ofrece una perspectiva profunda y a menudo consoladora sobre las tribulaciones en la vida cristiana. En 2 Corintios 12, 9, transmite una revelación personal de que la gracia de Dios es suficiente y que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, una enseñanza que ha fortalecido a innumerables creyentes a lo largo de los siglos. El impacto de las cartas de Pablo trasciende las comunidades a las que originalmente fueron dirigidas. Estos textos no solo forman una parte sustancial del Nuevo Testamento, sino que también han influenciado el desarrollo del pensamiento cristiano, la ética y la práctica litúrgica a lo largo de la historia. Las cartas de Pablo proporcionan una base para numerosas doctrinas cristianas fundamentales, como la justificación por la fe, la naturaleza trinitaria de Dios y la ética del amor y el servicio. Citadas frecuentemente en contextos teológicos y devocionales, sus enseñanzas continúan siendo un recurso esencial para la educación y la formación espiritual. En el ámbito ecuménico, las epístolas paulinas han servido como punto de encuentro para diversas tradiciones cristianas, ofreciendo un terreno común en temas de fe y práctica. El debate y la interpretación de sus textos han sido y siguen siendo cruciales para el diálogo teológico y la unidad entre diferentes denominaciones cristianas. El legado de Pablo también se manifiesta en su influencia en figuras clave y movimientos dentro de la historia de la Iglesia, desde los padres de la Iglesia hasta reformadores como Martín Lutero, quien encontró en la carta a los romanos una fuente de inspiración para la Reforma protestante, cambiando el curso del cristianismo occidental. Más allá de las cartas canónicas, existen textos atribuidos a Pablo que no se incluyen en el Nuevo Testamento, conocidos como apócrifos. Estos escritos, como la supuesta tercera carta a los Corintios y la correspondencia entre Pablo y Séneca, ofrecen perspectivas interesantes, pero no son reconocidos como auténticos por la mayoría de las tradiciones cristianas. El estudio de estos textos apócrifos puede proporcionar una visión de cómo se percibía y veneraba a Pablo en las comunidades cristianas primitivas, incluso si estos escritos no poseen la autoridad de las epístolas aceptadas en el canon. También reflejan las preocupaciones y las interpretaciones teológicas de los autores de esos periodos.
Aunque estos textos no forman parte del canon bíblico, su estudio sigue siendo relevante para los eruditos interesados en la historia y el desarrollo del pensamiento cristiano primitivo. Analizar estos escritos puede ayudar a comprender mejor el impacto y la interpretación de las enseñanzas paulinas a lo largo del tiempo. La evaluación de estos textos apócrifos también plantea cuestiones importantes sobre los criterios de canonicidad y la formación del Nuevo Testamento, ofreciendo una ventana a los complejos procesos a través de los cuales los textos sagrados fueron seleccionados y venerados por las primeras comunidades cristianas. Pablo ofreció una visión única y profundamente influyente de Jesucristo, centrada en la naturaleza divina de Jesús, su obra redentora y su papel como mediador entre Dios y la humanidad. En Filipenses 2, 6, 11, presenta uno de los himnos más elocuentes sobre Cristo, destacando su humillación voluntaria y exaltación final, lo que ofrece una comprensión teológica rica sobre la persona y obra de Jesús. Su enseñanza sobre Jesús no solo se limitó a aspectos teológicos, sino que también enfatizó la aplicación práctica de seguir a Cristo. En Romanos 8:29, Pablo escribe que los creyentes están predestinados a ser conformados a la imagen de su Hijo, lo cual no solo implica una transformación espiritual, sino también un llamado ético a vivir conforme a los principios de Jesús. Pablo también enfrentó y clarificó malentendidos y controversias sobre la naturaleza y el ministerio de Jesús, especialmente en contextos donde las creencias judías y paganas podrían distorsionar la comprensión cristiana. Su capacidad para contextualizar el Evangelio, manteniendo la fidelidad a la verdad de Jesús, fue crucial para la expansión y la integridad doctrinal del cristianismo primitivo. La percepción de Jesús, según Pablo, sigue siendo una piedra angular para la comprensión cristiana, proporcionando no solo una base doctrinal, sino también un modelo de cómo vivir en respuesta al amor y el sacrificio de Cristo. Esta visión de Jesús como el Cristo crucificado y resucitado es fundamental para la identidad cristiana y la práctica devocional en todo el mundo. Saulo de Tarso, más tarde conocido como Pablo, es una figura central en la historia del cristianismo. Su conversión al cristianismo se produjo de forma dramática y transformadora en el camino a Damasco, donde, según relatos bíblicos, tuvo una visión de Jesús que cambió radicalmente su vida y misión. Pero hay algo aún más impactante que llama la atención de los creyentes más asiduos. Pablo, en una de sus cartas, describe detalladamente el encuentro que tuvo con Jesús en el camino a Damasco, pero lo que más impresiona fue la actitud que Jesús tuvo hacia él. Esta carta es una de las más importantes de la historia de la humanidad, y en los próximos minutos la detallaremos y realizaremos un estudio para que puedas entender de una vez por todas por qué es imprescindible en nuestras vidas. Pero yo te pregunto, ¿sabes realmente por qué la vida y las enseñanzas de Pablo son citadas constantemente en la Biblia? En las antiguas tierras que hoy conocemos como Turquía, se erigía una ciudad de renombre y esplendor durante el Imperio Romano, llamada Tarso. Este lugar no era simplemente otro punto en el mapa del vasto imperio, sino un verdadero crisol de culturas y sabiduría, un epicentro de aprendizaje y discusión filosófica. Saulo, quien más tarde sería conocido como Pablo, nació y creció en este entorno vibrante, marcado por la confluencia de dos grandes corrientes culturales, la tradición judaica y la filosofía griega. Desde muy joven, Saulo se vio inmerso en un mundo donde las discusiones sobre la ley mosaica resonaban con el mismo vigor que los debates sobre las ideas de Platón y Aristóteles. Su familia, perteneciente a la tribu de Benjamín,
era profundamente devota y adherente a las prácticas y enseñanzas judías, lo cual sentó las bases de su rigorosa formación religiosa. Sin embargo, Tarso ofrecía más que solo estudios religiosos. Era un lugar donde el pensamiento griego proporcionaba una forma de ver el mundo que desafiaba y a la vez enriquecía su comprensión del judaísmo. Pero antes de revelar los misterios que rodean esta historia, comparte este vídeo con tus seres queridos en WhatsApp, Facebook y Telegram. Cuando compartimos la palabra de Dios, plantamos semillas de esperanza que florecerán en bendiciones eternas. Si disfrutas este tipo de estudio, deja un comentario abajo con "quiero más", así sabré que debo seguir subiendo nuevos videos. En el corazón de la joven vida de Saulo, el fervor religioso no era solo un aspecto de su ser, sino el núcleo mismo de su identidad. Crecido en la vibrante Tarso, un lugar donde convergían múltiples corrientes de pensamiento y tradición, Saulo se encontraba particularmente atraído por la profundidad y la rigurosidad de la ley judaica. Desde muy temprana edad, Saulo se destacó por su dedicación al estudio de la Torá y otros textos sagrados. Su mente, agudizada tanto por la educación en su ciudad natal como por el ferviente ambiente religioso de su familia, buscaba absorber cada detalle, cada ley, cada precepto que le acercara más a Dios y a la perfección de su fe. Los fariseos, conocidos por su estricta adhesión a la ley y por su influencia en la sociedad judía, se convirtieron en el ideal al cual Saulo aspiraba fervientemente. En una época de fervor religioso y tensiones sociales, Saulo de Tarso se destacaba no solo por su devoción a la ley judía, sino también por su participación activa en la supresión de aquellos que consideraba enemigos de su fe. Su nombre, ya conocido entre los círculos religiosos de Jerusalén, se asociaba con la persecución implacable de los seguidores de Jesús, aquel grupo emergente que proclamaba la divinidad de un hombre que Saulo consideraba un blasfemo. Pero hay un episodio en cuestión en el que Saulo narra una experiencia trascendental que no solo cambió el rumbo de su vida, sino en consecuencia la de muchos seguidores del cristianismo. Mientras viajaba hacia Damasco con la intención de perseguir a los que proclamaban la nueva fe, lo sorprendió en el camino una luz cegadora, una manifestación divina que lo detuvo. La intensidad del resplandor fue tan grande que Pablo cayó al suelo, deslumbrado y desconcertado ante una presencia que nunca antes había visto. Este camino hacia Damasco no era solo una ruta entre ciudades en el vasto imperio romano. Para Saulo, representaba la continuación de su fervorosa misión para defender su fe mediante la erradicación de la naciente secta cristiana. Este viaje, iniciado con un mandato claro y una resolución firme, estaba destinado a ser un episodio más en su campaña contra aquellos que consideraba herejes. Pero lo que Saulo no anticipaba era que este camino se convertiría en el escenario de una transformación profunda, no solo física, sino espiritual. El viaje transcurrió inicialmente sin incidentes, con Saulo probablemente repasando sus planes y preparándose para confrontar a aquellos que había marcado como enemigos de la ley de Moisés. Sin embargo, cerca de alcanzar su destino, un evento extraordinario e inesperado ocurrió, un suceso que alteraría el curso de su vida y el de la historia cristiana. Era alrededor del mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto y el calor se hacía sentir con más intensidad, que una luz repentina y cegadora envolvió a Saulo y a sus compañeros. Esta luz, mucho más brillante que el sol del mediodía, descendió del cielo sin advertencia, sorprendiendo a todos los presentes. Saulo, impactado por la fuerza de esta luz, cayó al suelo, deslumbrado y desorientado. Desde el resplandor de esa luz, una voz se hizo oír, una voz que resonaba con autoridad y profundidad emocional, preguntando: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?».
Este interrogante no solo confundió a Saulo, sino que también penetró su alma con una fuerza que nunca había experimentado. Era la voz de Jesús, aquel a quien Saulo había rechazado y cuya existencia había dedicado a combatir. Jesús, ahora revelado a Saulo no como un blasfemo, sino como una figura divina, le cuestionaba directamente sobre sus acciones. Este momento fue crucial, pues a pesar de estar rodeado por sus compañeros, Saulo se encontró esencialmente solo en su experiencia. Los demás, aunque presentes y testigos del fenómeno, no pudieron ver ni entender completamente la naturaleza de la voz como lo hizo Saulo. Para ellos, el sonido era un eco distante, pero para Saulo, cada palabra era clara y directa, un llamado a enfrentar las realidades de su fe y sus acciones. Cegado por la intensidad de la luz, Saulo fue guiado por sus compañeros hasta Damasco, un hombre transformado en su esencia, aunque aún confundido sobre su camino a seguir. Los días siguientes los pasó en reflexión y oración, sin comer ni beber, sumergido en una crisis de fe que lo llevó a cuestionar todo lo que había creído y defendido hasta ese momento. Este período de introspección fue crucial. Mientras Saulo luchaba internamente con las implicaciones de su encuentro con Jesús, la comunidad cristiana en Damasco, advertida de su llegada y de sus intenciones originales, observaba con cautela. Entre ellos, Ananías, un discípulo de Jesús, recibió también una visión divina que le instruía a ayudar a Saulo, a pesar de conocer su reputación y los riesgos que ello implicaba. La intervención de Ananías, quien obedeciendo la visión se dirigió a donde Saulo se hospedaba, marcaría otro paso fundamental en la transformación de Saulo. Ananías, con una mezcla de temor y fe, colocaría sus manos sobre Saulo, no solo para devolverle la vista, sino para bautizarlo en el nuevo camino que ahora se abría ante él, un camino que lo llevaría a convertirse en uno de los más grandes propagadores del cristianismo. Así, mientras Saulo emergía de su ceguera física y espiritual, el escenario estaba listo para que comenzara una nueva fase de su vida. Una fase que lo vería pasar de perseguidor a perseguido, de oponente a defensor de la fe que había intentado destruir. Su viaje a Damasco, pensado como una misión de represión, se convirtió en un testimonio de redención y cambio, señalando el inicio de una obra y un ministerio que resonarían a través de los siglos. En medio del camino polvoriento hacia Damasco, Saulo de Tarso se encontraba sumido en una profunda reflexión y crisis espiritual, tras ser cegado por una luz celestial más brillante que el sol del mediodía. Este evento no solo lo había dejado físicamente incapacitado, sino que también había sacudido los cimientos de sus creencias más arraigadas. Mientras sus compañeros lo guiaban, inseguros sobre su estado y el curso de su misión, Saulo lidiaba con el impacto de una voz que había resonado directamente desde el cielo, una voz que conocía su nombre y cuestionaba sus acciones más fervientes. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Esta pregunta retumbaba en su mente con una claridad inquietante. Era una interpelación directa de Jesús, a quien Saulo había rechazado y cuya existencia y divinidad había combatido con vehemencia. Ahora, este Jesús no se presentaba como un simple recuerdo de los relatos de aquellos que había perseguido, sino como una presencia abrumadora e indiscutible que se comunicaba con él desde una dimensión que Saulo no podía negar. La voz de Jesús no solo lo confrontaba, sino que también le ofrecía una oportunidad de introspección y redención. ¿Por qué me persigues? Era una pregunta que iba más allá de una simple acusación. Era una invitación a reflexionar sobre la naturaleza de su fe y las acciones que había justificado en nombre de la ley. Saulo, educado bajo la rígida doctrina farisea y celoso defensor de la tradición judía, se encontraba ahora en un punto de inflexión.
La voz que escuchó no clamaba venganza ni castigo, sino que parecía buscar una respuesta profunda del propio Saulo. Una respuesta que tal vez él mismo temía explorar. Durante los 3 días siguientes, mientras permanecía en Damasco, ciego y dependiente de aquellos que lo acompañaban, Saulo vivió en un estado de oración y meditación continua. No comía ni bebía. Su mundo se había reducido a un oscuro vacío en el que las únicas luces eran las chispas de sus pensamientos y la resonancia de aquella voz divina. En esta soledad forzada, Saulo comenzó a desmantelar las capas de su entendimiento previo, confrontando cada enseñanza, cada precepto, con la nueva realidad que había experimentado. Este periodo de introspección fue crucial para la transformación de Saulo. Las palabras de Jesús, ¿por qué me persigues?, sugerían una identificación directa con sus seguidores. Al perseguir a los cristianos, Saulo estaba persiguiendo al mismo Jesús. Esta revelación fue perturbadora y reveladora a la vez, pues implicaba que Jesús no era simplemente un líder espiritual humano, sino que poseía una presencia y autoridad que trascendía la comprensión ordinaria. Mientras luchaba con estas nuevas ideas, Saulo también tuvo que enfrentar el impacto de sus acciones pasadas. Cada arresto, cada confrontación con los seguidores de Jesús fue reexaminado bajo la luz de su encuentro con la voz celestial. ¿Había estado realmente sirviendo a Dios con su fervor persecutorio o había estado actuando contra su voluntad? Esta pregunta se convirtió en el eje de su crisis espiritual. Ananías, un discípulo de Jesús en Damasco, jugaría un papel decisivo en la siguiente etapa de la vida de Saulo. Instruido por una visión divina, Ananías se acercó a Saulo con una mezcla de temor y obediencia. Al imponer sus manos sobre Saulo, no solo se restauraría la vista física de este último, sino que también se simbolizaría su iluminación espiritual. La intervención de Ananías, marcada por la misericordia y el perdón, contrastaba con la violencia y el castigo que Saulo había anticipado. Este acto de sanación y bautismo no solo abriría los ojos físicos de Saulo, sino que también confirmaría su nueva dirección espiritual. Saulo, que había llegado a Damasco como un feroz perseguidor, se convertiría en un ardiente defensor de la fe que había intentado destruir. Este giro dramático en su vida no solo alteraría su propia existencia, sino que también tendría un impacto profundo en la expansión y desarrollo del cristianismo primitivo. Así, mientras Saulo emergía de la oscuridad, tanto física como espiritual, estaba preparado para embarcarse en una nueva misión. Su transformación de perseguidor a predicador y la aceptación de su nuevo propósito no solo demostrarían la profunda metamorfosis personal que había experimentado, sino que también servirían como un poderoso testimonio de la capacidad de cambio y redención que ofrecía la nueva fe que ahora abrazaba. En la antigua ciudad de Damasco, una historia de redención y transformación estaba a punto de desplegarse en los días que seguían al impactante encuentro de Saulo con la voz celestial. Mientras se recuperaba en la penumbra de su ceguera temporal, la figura de Ananías, un discípulo de Jesús conocido por su fe y coraje, se convirtió en el instrumento de un cambio monumental, no solo en la vida de Saulo, sino en el futuro del cristianismo. Saulo, una vez temido y respetado como ferviente defensor de la tradición judía y perseguidor de cristianos, encontró refugio en la casa de Judas, en la calle llamada Recta. Allí, en un estado de vulnerabilidad y reflexión profunda, esperaba, no sabiendo exactamente qué o quién podría guiarlo en este nuevo capítulo de su vida. Mientras tanto, Ananías recibía una visión divina que lo instruía a buscar a Saulo, no para confrontarlo, sino para ofrecerle sanación y bautismo.
A pesar de sus reservas y del bien conocido pasado de Saulo, Ananías obedeció el llamado divino, un acto de obediencia que subraya la esencia del mensaje cristiano, la fe y el perdón por encima del temor y la retribución. Al llegar a la casa donde Saulo se alojaba, Ananías se presentó con palabras que resonarían a través de los siglos. «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por el que venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Estas palabras no solo confirmaron la autenticidad de la visión de Saulo, sino que también representaron el puente entre su pasado y su futuro. Ananías impuso las manos sobre Saulo, y en ese momento, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo, y recobró la vista al instante. Este acto simbólico de sanación fue también un signo de la limpieza interior y la renovación espiritual que estaba experimentando. La recuperación de la vista de Saulo fue seguida inmediatamente por su bautismo. Sumergido en las aguas, Saulo fue lavado no solo de su ceguera física, sino también de su pasado de persecución y violencia. El bautismo marcó su renacimiento espiritual y su aceptación total de la fe cristiana, una fe que había perseguido con tanta vehemencia. Emergiendo de las aguas, Saulo no solo se sentía restaurado físicamente, sino que también estaba imbuido de una nueva misión y propósito. Su vida, una vez dedicada a la supresión de la fe cristiana, estaba ahora consagrada a su propagación y defensa. Los días que siguieron fueron de aprendizaje y crecimiento para Saulo. Acompañado por Ananías y otros creyentes en Damasco, comenzó a comprender más profundamente las enseñanzas de Jesús y a experimentar la comunidad cristiana desde dentro. Este tiempo fue crucial para fortalecer su entendimiento y prepararlo para los desafíos y tribulaciones que enfrentaría como apóstol de la fe, que una vez intentó destruir. Este período de instrucción y comunión culminó con Saulo predicando en las sinagogas de Damasco, proclamando a Jesús como el Hijo de Dios. Esta actividad inicial de predicación no solo sorprendió a aquellos que conocían su pasado, sino que también marcó el comienzo de su ministerio público. Saulo, ahora conocido como Pablo, demostraba una comprensión y una convicción que confundían a sus detractores y fortalecían a sus seguidores. La transformación de Saulo en Pablo, el apóstol, es una de las historias más poderosas del Nuevo Testamento, evidenciando la capacidad del amor y la gracia divinos para cambiar incluso al más improbable de los individuos. Desde su recuperación y bautismo en Damasco, Pablo se dedicó con incansable energía y pasión a la causa del Evangelio, llevando su mensaje a través de ciudades, desiertos y mares, y finalmente hasta los corazones de incontables creyentes a lo largo de los siglos. Así, la historia de Saulo, marcada por la intervención divina y su transformación en Damasco, no solo cambió su vida, sino que también alteró el curso del cristianismo, preparando el escenario para su propagación más allá de las fronteras de Judea, a todo el mundo conocido. Esta expansión, impulsada por la ferviente predicación y las numerosas cartas de Pablo, es un testimonio de la profundidad de su conversión y del poder transformador de la fe que abrazó en las aguas bautismales de Damasco. Tras su transformadora experiencia en Damasco, el hombre que una vez persiguió fervientemente a los cristianos emergió con una nueva identidad y propósito. Ya no era Saulo, el fariseo celoso. Ahora era Pablo, el apóstol de Cristo. Este cambio de nombre simbolizaba una renovación completa, no solo de su misión, sino de su alma y su vida entera. Pablo, adoptando su nombre romano, reflejaba también su nuevo rol como misionero a las naciones gentiles, un papel que llevaría a cabo a través de los vastos territorios del Imperio Romano. Desde el principio, Pablo se mostró como un hombre nuevo,
Su predicación no se limitaba a las sinagogas. Extendía el mensaje de Jesucristo en las plazas, los caminos y las casas, alcanzando a un público diverso compuesto tanto por judíos como por gentiles. La profundidad de su convicción y la elocuencia de sus palabras resonaban con fuerza, ganándose el corazón de muchos, aunque también suscitando la hostilidad de otros que veían en sus enseñanzas una amenaza a sus propias creencias y prácticas. Pablo sabía que su misión no estaría exenta de dificultades. La tarea de difundir el Evangelio en un imperio donde predominaban numerosas religiones y cultos exigía no solo coraje, sino también una habilidad excepcional para dialogar y debatir sobre temas de fe y ley, de ética y eternidad. Su educación en Tarso, una ciudad conocida por su cultura y erudición, junto con su profundo conocimiento de las Escrituras y su experiencia personal con el Cristo resucitado, lo equiparon de manera única para este desafío. Una de las primeras grandes pruebas de su ministerio ocurrió en Antioquía, donde por primera vez los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos. En esta vibrante ciudad, Pablo y Bernabé enseñaron a una creciente comunidad de creyentes, consolidando las bases de lo que se convertiría en una expansión sin precedentes del cristianismo. Fue también desde Antioquía donde Pablo inició lo que se conocería como sus viajes misioneros, expediciones durante las cuales fundó iglesias, enfrentó oposición y formó a líderes locales. Cada viaje misionero de Pablo llevaba consigo historias de fe, milagros, enfrentamientos y reconciliaciones. A través de Asia Menor, Grecia y eventualmente hacia Roma, Pablo navegó tormentas literales y metafóricas. En ciudades como Filipos, Tesalónica, Corinto y Éfeso, se enfrentó a magistrados y filósofos, a judíos ortodoxos y gentiles curiosos. En cada lugar dejaba una marca indeleble, estableciendo comunidades que vivirían más allá de su presencia física, comunidades basadas en los principios del amor, la justicia y la esperanza que predicaba. La correspondencia de Pablo con estas comunidades, plasmada en las epístolas que forman parte del Nuevo Testamento, es testimonio de su compromiso continuo con los creyentes a lo largo del imperio. Sus cartas a los romanos, Corintios, Gálatas, Efesios y otros no solo ofrecían guía y enseñanza teológica, sino que también abordaban problemas concretos, reforzando la fe de sus lectores y ofreciendo consejo práctico para vivir según el Evangelio. La vida de Pablo, sin embargo, no estaba exenta de sufrimiento. Fue encarcelado en múltiples ocasiones, azotado y eventualmente martirizado. Pero ni la prisión ni la perspectiva de la muerte pudieron detener su labor misionera. Incluso desde el encierro, como en Roma, Pablo continuó predicando y escribiendo, manteniendo su espíritu indomable y su fe inquebrantable. El impacto de Pablo en la expansión del cristianismo es inmenso. Transformó la fe de un movimiento predominantemente judío a una religión que trascendía fronteras culturales y geográficas, haciendo del cristianismo una fe verdaderamente universal. Su legado se extiende hasta hoy, no solo a través de las iglesias que fundó, sino también en la rica herencia teológica que dejó, una herencia que sigue alimentando debates, inspirando fe y moldeando vidas. Así, mientras Pablo avanzaba en su misión, cada paso que daba era un paso hacia la construcción de un legado duradero. A través de sus viajes, enseñanzas y su vida misma, demostró cómo la gracia puede transformar no solo a un individuo, sino al mundo. Esta historia de transformación y misión no se detiene con la muerte de Pablo. Más bien, se extiende a través de los siglos, invitando a cada generación a redescubrir y vivir el radical mensaje de amor y redención que él proclamó. Desde las costas de Judea
hasta las vastas extensiones del Imperio Romano. Paulo, el apóstol, embarcó en una serie de viajes que no solo marcarían el curso del cristianismo, sino que también definirían su legado teológico y espiritual. Estas misiones, conocidas en la historia de la Iglesia como los viajes misioneros de Paulo, fueron aventuras llenas de desafíos y revelaciones, cada una de ellas contribuyendo de manera significativa a la difusión y establecimiento de la fe cristiana en el Mediterráneo y más allá. El primer viaje misionero de Paulo lo llevó a Chipre y a través de Asia Menor, junto con su compañero Bernabé. Este viaje no fue solo una expedición para compartir el Evangelio, sino también una oportunidad para solidificar las bases de la comunidad cristiana en cada ciudad que visitaban. En cada parada enfrentaron tanto la aceptación entusiasta como la oposición férrea, una dinámica que reflejaba la complejidad de introducir una nueva fe en un mosaico de culturas y religiones establecidas. A lo largo de sus viajes, Paulo no solo predicaba, sino que también escribía. Sus cartas, dirigidas a las comunidades que había fundado o visitado, se convertirían en uno de los componentes más influyentes del Nuevo Testamento. Estas epístolas eran más que simples correspondencias. Eran tratados teológicos, instrucciones pastorales y, en ocasiones, correcciones fraternales. Cada carta reflejaba las necesidades y desafíos específicos de su audiencia, pero todas compartían un propósito común: fortalecer la fe de los creyentes y aclarar las enseñanzas de Cristo en el contexto de situaciones reales y a menudo difíciles. El segundo viaje misionero llevó a Paulo a profundizar su trabajo en Europa, específicamente en Grecia, donde fundó la iglesia en Corinto y fortaleció la comunidad cristiana en Tesalónica. Durante este tiempo, escribió dos de sus epístolas más conocidas, Primera y Segunda a los tesalonicenses. Estos textos no solo abordaban cuestiones de doctrina y vida comunitaria, sino que también ofrecían consuelo y orientación a una joven iglesia que enfrentaba persecuciones externas y dilemas internos. El tercer viaje misionero de Paulo fue especialmente crucial para la consolidación de la iglesia en Éfeso, una ciudad que era un centro importante de comercio y religión. Su estancia prolongada allí permitió a Paulo enseñar detalladamente, lo que resultó en un impacto profundo tanto en la ciudad como en la región circundante. Fue durante este tiempo que escribió la primera carta a los Corintios, abordando problemas de división comunitaria, cuestiones éticas y la correcta administración de los dones espirituales, entre otros temas. A medida que Paulo continuaba sus viajes, su influencia teológica se expandía, pero también lo hacían las controversias y los desafíos. Sus cartas a los Gálatas y Romanos, por ejemplo, tocaban temas fundamentales como la justificación por la fe y la relación entre la ley mosaica y el Evangelio de Cristo. Estas cartas no solo eran instrumentos de enseñanza, eran declaraciones poderosas que definían la identidad del cristianismo aparte del judaísmo, subrayando la universalidad del mensaje de salvación. La relación entre Paulo y las iglesias que fundó era dinámica y bidireccional. Mientras él ofrecía guía espiritual y doctrinal a través de sus cartas, también recibía noticias de estas comunidades, lo que a su vez influía en su enseñanza y en su propia comprensión del Evangelio. Esta interacción constante aseguraba que el mensaje de Paulo se mantuviera relevante y sensible a las necesidades cambiantes de los creyentes dispersos a través de un imperio diverso y complejo. Así, la obra misionera de Paulo y sus cartas no solo esparcieron el cristianismo, sino que también cimentaron una estructura teológica robusta que apoyaría a la iglesia naciente en su crecimiento y enfrentamiento con las culturas dominantes del mundo antiguo. Cada carta, cada viaje, cada enseñanza de Paulo
se entrelazaba para formar una red de fe que se extendía por todo el conocido mundo romano, influenciando tanto a comunidades judías como gentiles y estableciendo un legado que perduraría a través de los siglos. En este contexto de expansión y consolidación del cristianismo, las acciones y escritos de Pablo no solo demostraron su compromiso con la fe, sino que también prepararon el terreno para las generaciones futuras. A medida que Pablo continuaba su labor, el mapa del mundo cristiano se dibujaba no solo en términos geográficos, sino también teológicos, dejando una marca indeleble en la historia del cristianismo y en la vida espiritual de millones de creyentes en todo el mundo. Las epístolas de Pablo a los Corintios y a los Romanos no son meramente correspondencia antigua, son fundamentos doctrinales que han modelado el cristianismo desde sus inicios. En estas cartas, Pablo aborda temas cruciales que reflejan los desafíos y las preocupaciones de las primeras comunidades cristianas y cómo éstas deberían vivir en conformidad con el Evangelio de Cristo. Más allá de las instrucciones prácticas, estas cartas son tratados teológicos profundos que buscan unificar las creencias de judíos y gentiles bajo una nueva visión de la fe. En la primera carta a los Corintios, Pablo se enfrenta a una comunidad dividida por disputas internas y desviaciones morales. Corinto era una ciudad de considerable importancia económica y cultural en Grecia, famosa por su diversidad y sus prácticas idólatras. Los creyentes allí enfrentaban retos significativos para mantener su identidad cristiana en un entorno pagano y moralmente laxo. Pablo aborda problemas como las divisiones entre los seguidores que se alineaban detrás de diferentes líderes, 1 Corintios 1, 12, 13, y cuestiones de inmoralidad sexual que eran particularmente disruptivas para la comunidad, 1 Corintios 5, 1, 2. La respuesta de Pablo a estas cuestiones no solo es directa y autoritativa, sino que también es profundamente teológica. Enfatiza la unidad del cuerpo de Cristo, señalando que cada creyente, independientemente de su origen, es parte de un todo mayor, unidos por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 13. Esta visión de unidad es radical, especialmente en un contexto donde las divisiones sociales y religiosas eran la norma. Pablo también aborda la resurrección de Cristo, colocándola como el fundamento de la esperanza cristiana y el motivo por el cual los creyentes deben llevar vidas santas y disciplinadas. 1 Corintios 15. En su carta a los Romanos, considerada por muchos como el pináculo de la teología paulina, Pablo expone de manera más amplia y sistemática su visión del Evangelio. Aquí, su enfoque es explicar cómo la justicia de Dios se revela a través de la fe en Jesucristo, accesible tanto para judíos como para gentiles. Romanos 1, 16, 17. Este mensaje es revolucionario porque declara que la salvación no está ligada a la observancia de la ley mosaica, sino a la fe en Jesús, un punto de inflexión teológico que busca unir a dos grupos muy distintos en una sola fe. Uno de los temas más profundos en Romanos es la discusión de Pablo sobre la ley y la gracia. Argumenta que la ley por sí sola es incapaz de salvar. En cambio, es la gracia de Dios, manifestada en Cristo, la que redime y justifica. Romanos 3, 21, 24. Este concepto no solo redefine la relación del creyente con Dios, sino que también establece un terreno común para judíos y gentiles, quienes ahora pueden entenderse como igualmente necesitados y beneficiados por la gracia divina. Además, Pablo aborda la idea de la reconciliación y la paz entre los creyentes de diferentes orígenes, subrayando que tanto judíos como gentiles han sido integrados en el plan de salvación de Dios. Romanos 11. Esta inclusividad es fundamental para la teología paulina y es un llamado a la unidad y el amor mutuo, superando las barreras culturales y religiosas que anteriormente separaban a estas comunidades. Estas cartas
ricas en doctrina y aplicación práctica, no solo guiaban a los creyentes de la época de Pablo, siguen siendo centrales para entender los principios del cristianismo hoy. En ellas, Pablo no solo aborda las preocupaciones inmediatas de las comunidades a las que escribe, sino que también presenta una visión amplia de lo que significa vivir bajo el nuevo pacto de gracia, un mensaje que resuena a través de los siglos y continúa desafiando y unificando a los creyentes de todas las culturas. Así, las enseñanzas de Pablo en Corintios y Romanos no solo ayudaron a cimentar las bases de las primeras comunidades cristianas, sino que también establecieron un marco para la inclusión y la unidad en la diversidad. Una tarea que, aunque desafiante, es esencial para la identidad y misión del cristianismo global. La influencia de estas epístolas se extiende más allá de su contexto original, invitando a cada generación a reflexionar sobre cómo los principios del Evangelio pueden ser aplicados en sus propias vidas y comunidades. Paulo, el apóstol cuya vida se transformó en el camino a Damasco, no solo enfrentó desafíos externos, sino también internos dentro de las comunidades que ayudó a formar. Su labor misionera le llevó a través de vastos territorios del Imperio Romano, donde no solo difundió el mensaje de Jesucristo, sino que también combatió contra una serie de controversias que amenazaban la unidad y la pureza doctrinal de la Iglesia primitiva. Estos desafíos, que incluían el legalismo, las herejías y las persecuciones, fueron abordados por Paulo con sabiduría y firmeza en sus epístolas, las cuales siguen siendo cruciales para entender su pensamiento y estrategias apostólicas. Uno de los principales retos que Paulo enfrentó fue el legalismo, especialmente de aquellos dentro de la Iglesia que abogaban por la observancia estricta de la ley judía como medio de salvación. Esta postura era particularmente fuerte en algunas comunidades donde los judíos conversos insistían en que los gentiles debían someterse a la circuncisión y adherirse a las leyes dietéticas judías para ser verdaderos cristianos. Paulo, conocedor profundo de la ley como fariseo anterior, rechazó esta perspectiva, argumentando que la justificación viene por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Gálatas 2:16. En su carta a los Gálatas, aborda esta cuestión con una pasión ardiente, preocupado de que el Evangelio de la gracia de Cristo estuviera siendo socavado por falsos maestros que querían revertir la libertad que Cristo había ganado para sus seguidores. Otro desafío significativo fue el surgimiento de diversas herejías que variaban desde interpretaciones erróneas de la naturaleza de Jesucristo hasta malentendidos sobre la resurrección y el fin de los tiempos. Estas enseñanzas incorrectas no solo confundían a los creyentes, sino que amenazaban con dividir a las comunidades. En sus cartas a los Corintios, Paulo trata temas como la resurrección de los muertos, un tema que había creado confusión entre los creyentes de Corinto. Paulo clarifica que la resurrección es un pilar central del cristianismo, esencial para la fe y esperanza cristiana. 1 Corintios 15. Las persecuciones también formaron parte del ministerio de Paulo. No solo fue perseguido por las autoridades romanas, sino también enfrentó la hostilidad de algunos grupos judíos y paganos que veían en el nuevo movimiento cristiano una amenaza a sus propias creencias y prácticas. Estas persecuciones son mencionadas en varias de sus cartas, como en la segunda a los Corintios, donde habla de sus sufrimientos y dificultades, describiendo cómo estos momentos de prueba fortalecieron su dependencia de Dios y su compromiso con el Evangelio, 2 Corintios 11, 23, 29. En medio de estas luchas, Paulo escribió a las comunidades para fortalecerlas, corregirlas y alentarlas,
siempre destacando la centralidad de Cristo y el poder del Espíritu Santo para superar cualquier obstáculo. Su enfoque no solo era resolver controversias, sino también edificar a la Iglesia en amor y unidad. Esta dualidad en su enfoque, corregir y construir, es palpable a lo largo de su correspondencia. Los escritos de Paulo revelan un líder que, aunque firme en sus convicciones, también era profundamente consciente de la gracia que cada creyente necesitaba para perseverar en la fe. Enfrentando cada desafío, desde el legalismo hasta la persecución, Paulo mostró una resiliencia y una dedicación que servirían de modelo para liderazgo cristiano en todas las eras. Su habilidad para navegar estas aguas turbulentas con fe y convicción proporciona un ejemplo perdurable de cómo los desafíos, no importa cuán formidables sean, pueden ser enfrentados con verdad y gracia. Así, mientras Paulo abordaba estas diversas controversias, su vida y su obra continuaban inspirando a generaciones posteriores, demostrando cómo los obstáculos pueden convertirse en oportunidades para afirmar la verdad y fortalecer la fe comunitaria. Su legado, plasmado en sus epístolas, no solo instruye a los creyentes sobre cómo enfrentar desafíos similares, sino que también destaca la importancia de mantener la coherencia doctrinal y la unidad en medio de la diversidad. El legado de las cartas de Pablo, esculpidas a lo largo de sus viajes y misiones, ha dejado una marca indeleble en el cristianismo, resonando a través de los siglos como pocos textos han logrado hacerlo. Estas epístolas no solo ofrecieron guía y corrección a las comunidades cristianas de la época, sino que también se convirtieron en una piedra angular de la teología y la práctica cristianas, influyendo en la formación de la Iglesia primitiva y en la consolidación del Nuevo Testamento. Desde Roma hasta Corinto, desde Galacia hasta Éfeso, las palabras de Pablo han atravesado fronteras geográficas y temporales. Su habilidad para abordar cuestiones tanto doctrinales como prácticas en sus cartas ha permitido que su enseñanza perdure y se adapte a diversos contextos culturales y espirituales. La inclusión de sus escritos en el Nuevo Testamento no es solo un testimonio de su autoridad apostólica, sino también de la profundidad de su comprensión teológica y su compromiso con el Evangelio de Jesucristo. La influencia de las epístolas paulinas en la teología cristiana es vasta y profunda. Por ejemplo, en Romanos, Pablo explora temas como la justificación por la fe, la soberanía de Dios y la naturaleza del pecado y la gracia. Estos conceptos se han convertido en fundamentales para entender la salvación cristiana y han sido debatidos y desarrollados por teólogos a lo largo de la historia de la Iglesia. La doctrina paulina de la justificación por la fe sola, en particular, fue un pilar central de la Reforma protestante y sigue siendo un distintivo clave del Evangelio cristiano. Además, las cartas de Pablo a los Corintios abordan problemas eclesiales que son sorprendentemente contemporáneos, tales como divisiones comunitarias, inmoralidad, cuestiones litúrgicas y el uso de dones espirituales. Su enfoque práctico y pastoral para resolver estos conflictos y su llamado a una vida en santidad han guiado a la Iglesia en su misión de reflejar el carácter de Cristo en el mundo. En términos de práctica cristiana, Pablo fue un pionero en la formulación de una ética cristiana que abarca desde la vida familiar hasta la conducta en la comunidad más amplia. Sus enseñanzas sobre el amor, como se expresa en la famosa Carta del Amor, en 1 Corintios 13, han inspirado a innumerables creyentes a vivir vidas de servicio y compasión, fundamentadas en el amor sacrificial de Cristo. El impacto de Pablo también se extiende al campo del ecumenismo. Su insistencia en que en Cristo no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer,
Gálatas 3:28, ha fomentado esfuerzos hacia la reconciliación y la unidad entre cristianos de diferentes tradiciones y culturas. Este mensaje de unidad en la diversidad es crucial para el testimonio de la Iglesia en un mundo fragmentado y a menudo polarizado. Las cartas de Pablo no solo han sido fundamentales para el desarrollo doctrinal y la práctica eclesiástica, sino que también han alimentado la devoción personal y la espiritualidad cristiana. Sus reflexiones sobre la oración, la lucha espiritual y la proximidad de Cristo en las tribulaciones han ofrecido consuelo y fortaleza a los creyentes en momentos de prueba y desafío. En resumen, la influencia de las cartas de Pablo en el cristianismo es tan relevante hoy como lo fue hace milenios. Estos textos no solo moldearon la teología y la estructura de la iglesia primitiva, sino que también continúan inspirando, enseñando y guiando a los creyentes en su caminar con Dios. A través de sus palabras, Pablo sigue siendo un maestro espiritual cuya voz trasciende el tiempo y el espacio, llamando a todos los que leen sus palabras a una fe más profunda y a una vida más plena en Cristo. A medida que estas enseñanzas se perpetúan en la vida de la Iglesia y de los individuos, el legado de Pablo continúa expandiéndose, demostrando que su influencia está lejos de ser una nota al pie en la historia del cristianismo. Dentro del vasto corpus de textos que constituyen la tradición cristiana, existen numerosos escritos que, aunque atribuidos a figuras apostólicas como Pablo, no forman parte del canon bíblico reconocido. Estos textos, conocidos como apócrifos o no canónicos, presentan un fascinante vistazo a las complejidades y debates que rodearon la formación de las escrituras cristianas. La figura de Pablo, en particular, ha sido central en estos debates, dado que varios escritos apócrifos llevan su nombre, planteando interrogantes sobre su autoría y la autenticidad de sus mensajes. La existencia de estos textos apócrifos atribuidos a Pablo ha generado una rica discusión académica y teológica. Algunos de estos escritos incluyen cartas y enseñanzas que, si bien no fueron incluidas en el Nuevo Testamento, han sido estudiadas por su valor histórico y espiritual. Estos documentos ofrecen perspectivas alternativas sobre las enseñanzas paulinas y reflejan las diversas interpretaciones y preocupaciones de las comunidades cristianas primitivas. Uno de los más conocidos entre estos textos es la tercera epístola a los Corintios, que supuestamente fue escrita por Pablo. Sin embargo, esta carta no es reconocida como auténtica por la mayoría de los eruditos y no se incluye en el canon del Nuevo Testamento. La carta aborda temas doctrinales y prácticos, y aunque contiene ecos de las auténticas epístolas paulinas, su estilo y contenido han llevado a muchos a cuestionar su origen pabliano. La discusión sobre este texto no solo involucra su autenticidad, sino también su función dentro de la comunidad que la preservó, ofreciendo así un valioso insight sobre las luchas doctrinales y los debates teológicos de su tiempo. Otro ejemplo significativo es el Acta de Pablo y Tecla, una obra que narra las aventuras de Pablo junto a Tecla, una mujer que renuncia a su vida secular para seguirlo. Aunque este texto fue popular en la antigüedad y valorado por su mensaje de empoderamiento femenino, la mayoría de los estudiosos lo consideran pseudepigráfico, es decir, escrito por alguien que no fue Pablo, pero que utilizó su nombre para dar autoridad al texto. Los Acta de Pablo y Tecla proporcionan una fascinante ventana a las actitudes tempranas hacia el liderazgo femenino en la Iglesia, un tema que sigue siendo relevante y debatido en muchos círculos cristianos contemporáneos. Estos escritos apócrifos y muchos otros similares juegan un papel crucial en nuestra comprensión de la diversidad de pensamiento y práctica en el cristianismo primitivo.
mientras que el canon del Nuevo Testamento ofrece una colección autorizada de textos que son centrales para la fe y doctrina cristiana. Los apócrifos revelan las múltiples voces y debates que también formaban parte del tejido de la Iglesia primitiva. La discusión sobre estos textos no solo enriquece nuestra comprensión de la historia y teología cristiana, sino que también nos invita a reflexionar sobre los criterios de canonicidad y autoridad en las Escrituras sagradas. La exploración de los escritos apócrifos atribuidos a Pablo, por lo tanto, no solo es un ejercicio de curiosidad académica, sino también una indagación en cómo las comunidades cristianas primitivas entendían la autoridad apostólica, la inspiración divina y la transmisión de la enseñanza religiosa. Estos textos apócrifos siguen desafiando a los estudiosos y fieles a considerar qué significa ser fiel al espíritu de las enseñanzas paulinas, incluso cuando se enfrentan a textos que, aunque no canónicos, forman parte del rico tapiz de la tradición cristiana. En el entramado de textos que componen el Nuevo Testamento, hay menciones que provocan un particular interés no solo por lo que contienen, sino por lo que implican en su ausencia. Una de estas curiosidades es la mención de la carta a los laodicenses en la epístola a los colosenses, donde Pablo instruye a la iglesia de Colosas: cuando esta carta se haya leído entre vosotros, haced que se lea también en la iglesia de los laodicenses, y que vosotros leáis la que viene de la Odisea. Colosenses 4:16. Este pasaje ha despertado la imaginación y la curiosidad de estudiosos y fieles por igual, pues no hay rastro en el canon actual de ninguna epístola conocida específicamente como la carta a los laodicenses. El misterio de esta carta perdida es fascinante. ¿Qué contenía esta correspondencia? ¿Por qué no se incluyó en el canon bíblico? ¿Fue alguna vez parte de alguna colección de escrituras cristianas primitivas? Estas preguntas no solo son de interés académico, tocan aspectos fundamentales sobre cómo se formó el Nuevo Testamento y cómo las primeras comunidades cristianas compartían y valoraban ciertos textos. La iglesia en la Odisea, situada en un importante centro comercial de Asia Menor y mencionada varias veces en el Apocalipsis como una de las 7 iglesias, era claramente significativa en el cristianismo primitivo. Esto hace aún más intrigante la ausencia de la carta. Algunos estudiosos sugieren que la referencia podría ser a una carta que conocemos bajo otro nombre, tal vez incluso alguna de las cartas a los Efesios o a los Filipenses, que podrían haber sido circulares y no dirigidas exclusivamente a una comunidad. Otros investigadores han propuesto que la carta a los laodicenses pudo haber sido omitida del canon por su contenido, que tal vez no se alineaba completamente con la doctrina que las autoridades eclesiásticas posteriores consideraron ortodoxa. Esta hipótesis se ve reforzada por la historia de otras obras apócrifas y pseudepigráficas que, aunque valoradas por ciertas comunidades, no encontraron un lugar en el canon establecido por la Iglesia primitiva. Además, existen referencias históricas a una epístola conocida como la Carta a los Laodicenses, que circulaba en algunas partes de la cristiandad, aunque los textos que se han identificado con este nombre han sido generalmente reconocidos como no auténticos o como compilaciones tardías de varios escritos paulinos, sin la autoridad o el valor original que tendría una carta genuina del apóstol. La posibilidad de que una carta escrita por Pablo se haya perdido a lo largo de los siglos es un recordatorio fascinante de que la historia del cristianismo está compuesta tanto por lo que ha llegado hasta nosotros como por lo que pudo haber sido marginado o perdido. La carta a los laodicenses, en su ausencia, nos invita a reflexionar sobre la formación de las Escrituras y el papel de la memoria y la transmisión en la conservación de la fe.
Este misterio no solo enriquece nuestro entendimiento de la historia bíblica, sino que también nos estimula a pensar en qué otros escritos, hoy desconocidos, podrían haber influenciado a las comunidades cristianas de los primeros siglos. La carta perdida a los laodicenses sigue siendo un tema de debate y estudio, un enigma que persiste, invitando a cada nueva generación a explorar las profundidades de la tradición cristiana y a imaginar qué consejos, enseñanzas o reprimendas pudo haber contenido para los creyentes de aquella época. La cosmovisión y teología de Pablo de Tarso constituyen uno de los cimientos más influyentes del cristianismo primitivo, moldeando no solo la doctrina, sino también la manera en que se concibe la relación entre diferentes culturas dentro de la fe cristiana. Las epístolas paulinas no solo abordan cuestiones de conducta y creencia, sino que también reflejan un profundo entendimiento de la diversidad cultural y religiosa del Imperio Romano. Pablo, como judío helenístico que también era ciudadano romano, estaba en una posición única para forjar puentes entre mundos aparentemente dispares, utilizando su amplio conocimiento y experiencia para integrar diversas tradiciones en una teología unificada centrada en la figura de Jesucristo. Desde sus primeros escritos es evidente que Pablo entendía el judaísmo como la raíz de su fe en Jesucristo, pero también reconoció que el mensaje del Evangelio tenía un alcance universal que trascendía las fronteras judías. Esto es particularmente evidente en su famosa declaración en la carta a los Gálatas. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Esta afirmación no solo desafiaba las normas sociales y religiosas de su tiempo, sino que también establecía un principio fundamental de igualdad y unidad dentro de la comunidad cristiana, que era radicalmente inclusiva en su contexto. La teología de Pablo se caracterizaba por su enfoque en la salvación a través de la fe en Cristo, una doctrina que subrayaba la gracia sobre la ley, la fe sobre las obras. Esta perspectiva fue revolucionaria porque ofrecía una nueva forma de relacionarse con Dios, accesible a todos, independientemente de su herencia cultural o religiosa. Al mismo tiempo, Pablo no descartaba la ley judía, más bien la reinterpretaba a la luz de la muerte y resurrección de Jesús, argumentando que la ley servía como tutor que llevaba a Cristo, pero que en Cristo la ley se cumplía plenamente. Gálatas 3:24-25. En sus viajes y ministerio, Pablo interactuó con una amplia gama de culturas, desde las comunidades judías de la diáspora hasta las ciudades greco-romanas. En cada encuentro, adaptaba su mensaje para resonar con su audiencia específica, utilizando citas de poetas paganos en Atenas, Hechos 17:28, o debatiendo con los judíos en las sinagogas sobre las escrituras hebreas. Su capacidad para dialogar y debatir dentro de diversos marcos culturales y filosóficos muestra no solo su erudición, sino también su compromiso con la comunicación efectiva del Evangelio. Esta habilidad de Pablo para integrar elementos de diferentes tradiciones culturales y religiosas en su enseñanza ayudó a sentar las bases para una iglesia universal que no estaba limitada a una etnia, cultura o tradición legal. Su visión de una fe que abarcara toda la humanidad, donde todos podrían encontrar su lugar alrededor de la mesa del Señor, fue un motor que impulsó la expansión del cristianismo más allá de Judea y Asia Menor, hacia Europa y, eventualmente, a todo el mundo. Sin embargo, la inclusividad de Pablo no estuvo exenta de tensiones y conflictos, como se evidencia en sus frecuentes admoniciones contra los falsos maestros y su insistencia en la ortodoxia doctrinal frente a interpretaciones erróneas del Evangelio. Su lucha por mantener la unidad en la diversidad
equilibrando la libertad en Cristo con el orden comunitario, refleja los desafíos continuos que enfrenta la Iglesia global hoy. Algunos de estos escritos incluyen cartas y enseñanzas que, si bien no fueron incluidas en el Nuevo Testamento, han sido estudiadas por su valor histórico y espiritual. Estos documentos ofrecen perspectivas alternativas sobre las enseñanzas paulinas y reflejan las diversas interpretaciones y preocupaciones de las comunidades cristianas primitivas. Uno de los más conocidos entre estos textos es la tercera epístola a los Corintios, que supuestamente fue escrita por Pablo. Sin embargo, esta carta no es reconocida como auténtica por la mayoría de los eruditos y no se incluye en el canon del Nuevo Testamento. La carta aborda temas doctrinales y prácticos, y aunque contiene ecos de las auténticas epístolas paulinas, su estilo y contenido han llevado a muchos a cuestionar su origen pabliano. La discusión sobre este texto no solo involucra su autenticidad, sino también su función dentro de la comunidad que la preservó, ofreciendo así un valioso insight sobre las luchas doctrinales y los debates teológicos de su tiempo. Otro ejemplo significativo es el Acta de Pablo y Tecla, una obra que narra las aventuras de Pablo junto a Tecla, una mujer que renuncia a su vida secular para seguirlo. Aunque este texto fue popular en la antigüedad y valorado por su mensaje de empoderamiento femenino, la mayoría de los estudiosos lo consideran pseudepigráfico, es decir, escrito por alguien que no fue Pablo, pero que utilizó su nombre para dar autoridad al texto. Los Acta de Pablo y Tecla proporcionan una fascinante ventana a las actitudes tempranas hacia el liderazgo femenino en la Iglesia, un tema que sigue siendo relevante y debatido en muchos círculos cristianos contemporáneos. Estos escritos apócrifos y muchos otros similares juegan un papel crucial en nuestra comprensión de la diversidad de pensamiento y práctica en el cristianismo primitivo, mientras que el canon del Nuevo Testamento ofrece una colección autorizada de textos que son centrales para la fe y doctrina cristiana. Los apócrifos revelan las múltiples voces y debates que también formaban parte del tejido de la Iglesia primitiva. La discusión sobre estos textos no solo enriquece nuestra comprensión de la historia y teología cristiana, sino que también nos invita a reflexionar sobre los criterios de canonicidad y autoridad en las escrituras sagradas. La exploración de los escritos apócrifos atribuidos a Pablo, por lo tanto, no solo es un ejercicio de curiosidad académica, sino también una indagación en cómo las comunidades cristianas primitivas entendían la autoridad apostólica, la inspiración divina y la transmisión de la enseñanza religiosa. Estos textos apócrifos siguen desafiando a los estudiosos y fieles a considerar qué significa ser fiel al espíritu de las enseñanzas paulinas, incluso cuando se enfrentan a textos que, aunque no canónicos, forman parte del rico tapiz de la tradición cristiana. En el entramado de textos que componen el Nuevo Testamento, hay menciones que provocan un particular interés no solo por lo que contienen, sino por lo que implican en su ausencia. Una de estas curiosidades es la mención de la carta a los laodicenses en la epístola a los colosenses, donde Pablo instruye a la iglesia de Colosas: cuando esta carta se haya leído entre vosotros, haced que se lea también en la iglesia de los laodicenses, y que vosotros leáis la que viene de la Odisea. Colosenses 4:16. Este pasaje ha despertado la imaginación y la curiosidad de estudiosos y fieles por igual, pues no hay rastro en el canon actual de ninguna epístola conocida específicamente como la carta a los laodicenses. El misterio de esta carta perdida es fascinante. ¿Qué contenía esta correspondencia? ¿Por qué no se incluyó en el canon bíblico? ¿Fue alguna vez parte de alguna colección de escrituras cristianas primitivas? Estas preguntas no solo son de interés académico,
Tocan aspectos fundamentales sobre cómo se formó el Nuevo Testamento y cómo las primeras comunidades cristianas compartían y valoraban ciertos textos. La iglesia en la Odisea, situada en un importante centro comercial de Asia Menor y mencionada varias veces en el Apocalipsis como una de las 7 iglesias, era claramente significativa en el cristianismo primitivo. Esto hace aún más intrigante la ausencia de la carta. Algunos estudiosos sugieren que la referencia podría ser a una carta que conocemos bajo otro nombre, tal vez incluso alguna de las cartas a los Efesios o a los Filipenses, que podrían haber sido circulares y no dirigidas exclusivamente a una comunidad. Otros investigadores han propuesto que la carta a los laodicenses pudo haber sido omitida del canon por su contenido, que tal vez no se alineaba completamente con la doctrina que las autoridades eclesiásticas posteriores consideraron ortodoxa. Esta hipótesis se ve reforzada por la historia de otras obras apócrifas y pseudepigráficas que, aunque valoradas por ciertas comunidades, no encontraron un lugar en el canon establecido por la Iglesia primitiva.